¿qué hacer cuando mis peces se quedan sin oxígeno? Si te preguntas por qué te pasa este problema y aún no has descubierto la respuesta, en este video te cuento todo. Piscicultores, ustedes saben que el oxígeno disuelto es el principal parámetro del agua que deben estar atentos, porque si este falla, lo que les espera es la muerte de sus peces de manera segura. Y para evitar esto, les voy a dar algunas pautas, así que lápiz y papel para que puedan apuntar todo. Vamos a ir paso a paso. Primero, ¿cómo se forma el oxígeno disuelto en el agua? Existen dos formas y lo vamos a ver a través de un gráfico que es una representación de un trabajo de Fass y Lannan en el año 1992. Así que vamos a ver. Entonces, empezamos. Tenemos a la representación de un estanque acá. No es un estanque de tierra, de alguna dimensión X variada, en el cual vamos a representar cómo se forma el oxígeno disuelto en el agua. Primero, lo que tenemos es lo siguiente. El oxígeno atmosférico que nosotros respiramos, ¿no? El que está en la atmósfera, el que vivimos nosotros, por un proceso de difusión que se conoce una interfaz aire-agua, este oxígeno va a pasar al agua y se va a convertir en oxígeno disuelto. El oxígeno disuelto, como ustedes saben, se mide en partes por millón o en miligramos por litro. Esta es una de las formas por las cuales o cómo se forma el oxígeno disuelto dentro del agua, por esta interfaz. Ahora, no lo voy a mencionar, no voy a ahondar mucho en este tema, pero hay un tema que se llama la tensión superficial del agua y tiene mucho que ver en la cantidad o en la proporción de oxígeno atmosférico que ingresa al agua. Esto lo voy a tocar de repente ya en otro tema, pero apúntenlo por favor, tensión superficial del agua. Ahora, ¿cuál es la otra forma de poder, de que se forme el oxígeno disuelto? Así es, por acción del sol. Ya se debe estar imaginando a qué me refiero, ¿verdad? ¿Qué es lo que hace el sol? Básicamente, promueve la fotosíntesis. Ahora, la fotosíntesis no solo se da en los árboles, ¿no? En las plantas, en las hierbas, también se da en el agua. ¿A través de quién? Básicamente del fitoplancton. ¿Ya? El fitoplancton es básicamente el encargado de absorber el CO2 que se forma en el agua y producir el oxígeno. Pero también algunas plantas acuáticas pueden absorber este CO2 y también producir oxígeno. Pero básicamente acá nos vamos a centrar en el fitoplancton. Bien. Tenemos dos formas entonces. El oxígeno atmosférico, que a través de una interfaz aire-agua pasa al agua, y por la fotosíntesis. Dos formas de producir oxígeno en el agua. Entonces, si tenemos en cuenta esos dos, genial. Pero también hay consumo de oxígeno, es decir, respiración. ¿Quién hace esta respiración? En primer lugar, las plantas, las bacterias, el zooplancton y también los peces. Es decir, el oxígeno disuelto que nosotros tenemos en nuestro estanque no solo respiran los peces. Hay una competencia, por este oxígeno, por las plantas, las bacterias, el zooplancton y los peces. Entonces, hay que tener en cuenta eso. No pensemos que solamente los peces son los que respiran. Y también hay un elemento más, que es justamente el lodo que se forma en el estanque, ¿no? Que es el sedimento. Ese sedimento también tiene un proceso de respiración a través de un proceso que se llama una oxidación química. Consume este oxígeno. Y las bacterias también que viven en este lodo. Por eso hay que tener bastante precaución en la formación del sedimento. Entonces, tenemos dos formas de producir oxígeno y tenemos varias formas de que ese oxígeno se gasta. ¿Me entienden? Pero no solamente así, sino que así como hay una interfaz aire-agua, también hay otra interfaz que se llama agua-aire. Es decir, que el oxígeno disuelto del agua pasa al oxígeno atmosférico. Entonces, tenemos varias formas de perder el oxígeno que nosotros tenemos en nuestros estanques.
Espero que haya quedado claro esta gráfica. Si han entendido esta gráfica, perfecto. Si tienen preguntas, ya saben, pueden comentar. Segundo, ¿cómo se comporta el oxígeno en tu estanque? Y para esto te tengo un gráfico hermoso. En algunos de los videos yo les he mencionado que es bastante importante conocer el comportamiento del oxígeno, de la temperatura, de la saturación, del pH, de todos los parámetros en tu estanque. Y es recomendable, yo recomiendo por lo menos medir cada 4 meses, medir 24 horas estos parámetros. Por ejemplo, esta figura hemos medido el 18 de enero, o sea ya casi hace un mes y tantos, el oxígeno disuelto durante 24 horas. Aunque en realidad la gráfica no explica mucho porque nosotros hemos empezado a medir a las 6 de la mañana, que es donde debería estar empezando la gráfica, y lo hemos medido hasta las 5 de la mañana del día siguiente. Pero si se dan cuenta, hay un patrón en esta gráfica, que es como una pequeña campanita. Entonces, si nosotros nos damos cuenta, si empezamos a las 6 de la mañana, nuestro oxígeno disuelto está por encima de 5 miligramos por litro. Y a medida que pasa el día, ¿no?, con un pico a las 12 por ahí, llega hasta 6 y tantos, ¿no?, 6 punto y tantos miligramos por litro. Y después comienza a bajar. Fíjense cómo tiene casi a las 3 o 4 de la tarde, tiene un pequeño bajón. Sube nuevamente ligeramente, ¿no?, y vuelve a bajar, vuelve a bajar, vuelve a bajar, hasta llegar a un límite de 3 miligramos por litro. En la madrugada se encuentra más o menos en 3.8, 3.9 miligramos por litro, que es una medida o es un rango bastante aceptable, aunque está por debajo del límite, pero es bastante aceptable para esa hora, ¿ya? Pero tiene justamente eso porque está siendo manejado. Entonces este gráfico ejemplifica muy bien cómo se comporta el oxígeno, y es un gráfico que ustedes también deberían tenerlo, por lo menos, como les digo, hacerlo cada 4 meses, ¿ya? Entonces ya sabemos cómo se comporta regularmente el oxígeno. Y tercero, ¿qué puede causar los bajos niveles de oxígeno disuelto? Ahora te voy a explicar. Primero, estanques profundos. Los estanques mayores de 1,5 metros, 2 metros, tienen un problema porque la luz solar no llega o no tiene la incidencia total en el estanque. Entonces hay una dimensión, hay un área que no llega el sol y por ende no hay fotosíntesis, no hay producción de oxígeno, más bien hay consumo. Entonces es por eso que a veces los estanques profundos no son tan recomendables para la crianza de peces, pero algunos sí lo hacen, pero hay que tener cierto tipo de manejo. Fitoplancton abundante. A veces hacemos fertilización y no sabemos qué insumos, o no sabemos la cantidad de insumos que utilizamos. No solo eso, sino que ya les he explicado que a veces hay una fertilización indirecta. A veces tenemos ganado por ahí, a veces tenemos algunos residuos de nuestros cultivos, y a través de las lluvias estos llegan a nuestros estanques y se convierten en una nata verde, una nata roja, una nata anaranjada, y no sabemos qué hacer con eso, ¿no? Entonces es otro de los factores de poco oxígeno. Como hay bastante fitoplancton, hay bastante respiración. Alimento excesivo. Ya les he comentado que el alimento, cuando se pierde, ¿no?, bien sea porque el pez no consume o bien sea por las heces, esto se forma en el sedimento y este sedimento comienza a respirar también este oxígeno, ¿ya? Entonces hay que tener una muy buena práctica de alimentación. Días de poca radiación solar, definitivamente, ¿no? Ya les expliqué que el sol es el principal actor para hacer la fotosíntesis y obviamente para producir el oxígeno disuelto. Entonces, si tenemos varios días nublados, no hay esta actividad solar, no hay esta actividad fotosintética y es muy probable que nuestro oxígeno esté bastante bajo. Contaminación de aguas por sustancias y sólidos orgánicos, que es un poco lo que les estaba explicando en el tema de fitoplancton abundante, ¿ya? Y exceso en la capacidad de carga. Este último es bastante importante y creo que es uno de los principales por las cuales los piscicultores tienen bajo oxígeno, porque se exceden en la capacidad de carga. Y ya te voy a contar a continuación un ejemplo sobre ello.
Entonces, ¿por qué tus peces boquean, ¿no? Algunas personas lo llaman así, boquear, o bueno, ¿por qué mis peces salen a la superficie a tratar de captar el oxígeno atmosférico? En este video, por acá lo voy a poner, por acá no sé por dónde va a aparecer, por acá. También lo voy a poner en el link acá en la descripción. Te conté una de las experiencias que tuvimos con oxígeno disuelto bajo, lo que provocó la muerte de algunos peces, y también qué acciones tomamos para solucionarlo. Entonces te recomiendo que no te lo saltes, que por favor anda a verlo, para que puedas entender este proceso. Otra de las razones, y es algo que me ha pasado hace muy poco, hace una semana, 2 semanas, es por excedernos en la capacidad de carga de nuestros estanques. Ya les había mencionado anteriormente, y esto es bastante común por muchos piscicultores. Por ejemplo, ¿qué nos había pasado? Este estanque es de 2.600 metros cuadrados y tiene una capacidad de carga de 1.500 kilogramos. Cuando fui a verificar la semana pasada, porque se estaban muriendo los peces, estaba con 2.300 kilogramos. Peces de 1.5 kilogramos, es decir, estaba muy por encima de su límite. ¿Qué debemos hacer ante esta situación? La respuesta es bastante obvia y es disminuir esta carga. Bien, podemos colocar los peces en otro estanque, que por cierto es un trabajo bastante pesado, ¿no? O comenzar a vender. Hemos comenzado a hacer lo segundo, hemos comenzado a vender. Ustedes, piscicultores, deben conocer la capacidad de carga de sus estanques. Y es algo que ya les he enseñado en varios videos y los voy a poner aquí en la descripción, también lo pueden ver por acá. Entonces, si no conocen la capacidad de carga de sus estanques, van a tener problemas de oxígeno, porque ya les mencioné, no solo los peces son los que respiran, las bacterias, las plantas, el lodo, el sedimento, ¿no? Entonces tengan mucho cuidado. Ahora, un tercer ejemplo, y lo que les mencionaba, es el proceso de fertilización excesiva. Cuando no tenemos un protocolo establecido de fertilización y utilizamos insumos que no son adecuados o cantidades que no convienen, tenemos una proliferación excesiva de fitoplancton, que va a generar mayor consumo de oxígeno por las noches, y hemos visto que por las noches estamos por debajo del límite. Lo que debes hacer en este caso es renovar el agua por lo menos un 50%. No olvides que también en estos videos, por acá, te muestro cómo hacer tu protocolo de fertilización de manera eficiente. Muy bien. Ahora, no olvides que este problema puedes evitarlo con un manejo adecuado, siempre hay que estar revisando. Tengo muchos videos dando consejos prácticos para que no tengas ese tipo de problemas, ¿ya? ¿Qué te pareció el video? No te olvides que también tengo un curso de planificación piscícola por si estás pensando en empezar tu nueva campaña de producción, o si eres un piscicultor nuevo, por favor revísalo, si te interesa, inscríbete y así me ayudas a seguir creando este tipo de contenidos. No olvides suscribirte a este canal, agradecido por todo el apoyo que están teniendo con mi persona, y estén atentos a los siguientes videos porque se vienen cosas bastante interesantes. Chao.